Eh, es un gozo para mí en esta mañana poder tener el privilegio de abrir la palabra del Señor o de poder compartir una porción de la palabra del Señor. Yo creo que hoy podemos darle gracias a Dios por las personas que han venido en esta mañana o que nos hemos congregado en esta mañana. Y yo creo que en un gran porcentaje, en un porcentaje muy alto, la mayoría somos los que hemos creído en el Señor. Muchas gracias, María. Somos los que en un gran porcentaje, hemos creído en el Señor. Hemos conocido a Dios espiritualmente en nuestro corazón. Pero en realidad, ¿cuánto sabemos de Dios? ¿Cuánto sabemos de Él? Hoy quería ver un tema que yo le he puesto un nombre: conociendo más de Dios. Conociendo más de Dios. Estaba yo mirando en las redes sociales, una historia que un niño le pregunta a su padre que ¿cuán grande es Dios? Le pregunta, bueno, papá, ¿y cuán grande es Dios? Y él lo saca y le dice que mira al cielo y ve pasando un avión. Le dice, ¿estás viendo ese avión? Le dice, sí. ¿Cómo te parece ese avión? ¿Es grande o es pequeño? Dice el niño, no, el avión es pequeño. Pero luego lleva al niño al aeropuerto y le dice, mira, eso es un avión. ¿Cómo te parece ahora el avión? Dice, inmenso. Dice, bueno, así es Dios. Cuando más nos acercamos a Él, más grande, nos damos cuenta de lo grande que es Dios. Cuando más nos acercamos a Él, nos damos cuenta de cuán grande es Dios. Y precisamente quiero en esta mañana poder que podamos volver como al inicio, poder conocer verdaderamente quién es Dios. Vuelvo y les digo, yo sé que la mayoría lo conocemos en nuestro corazón, lo conocemos espiritualmente, pero ¿qué sabemos de Dios? Les voy a colocar un ejemplo. Yo estoy aquí y si alguno de ustedes en la calle alguien le pregunta acerca de John Santa Cruz, cualquiera puede decir, sí, yo lo conozco, él va a la iglesia, yo lo conozco, pero en realidad me conoce muy poco. Digamos que mi señora me puede conocer mucho más porque está cerca de mí y porque todo el día pasamos juntos y porque estamos en la casa. Ella me puede conocer mucho más, pero así mismo es con Dios. Cuando más permanecemos con Dios, cuando más nos acercamos a Dios, más conocemos de Él, ¿verdad? Vamos a mirar la palabra de Dios en el libro de Job. Mire, la palabra nos enseña que Job era un hombre recto y temeroso de Dios. Era un hombre recto y temeroso de Dios, pero al parecer Job no conocía verdaderamente el poder, la magnificencia de Dios. Sí era temeroso de Dios, pero en realidad no conocía cuán poder tenía Dios. Y dice el capítulo 38 de Job, Dios hablándole a Job, dice el versículo 3, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Le está preguntando Dios a Job. Bendito Dios, Padre de la gloria, en esta mañana, mi Señor, te damos muchas gracias por este grupo de personas que hoy se encuentran aquí. Gracias, Padre,
por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque verdaderamente cuando escudriñamos más tu palabra, nos damos cuenta que en verdad no sabíamos nada de ti. Padre, gracias porque hoy tú me puedes utilizar como un instrumento en tus manos para que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones y que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra y que tu palabra haga efecto en nuestras vidas. Gracias, Padre, por disponernos para el día de hoy y que sea un día de gozo, Padre, y que nos podamos regocijar verdaderamente en ti. En el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Entonces, mire, Dios le está hablando a Job y le está diciendo, en realidad, le está haciendo varias preguntas. Y voy a comenzar por lo último, porque en el versículo 42, Job, después de que en el capítulo 38, 39, 40 y 41, Dios le hace todas estas preguntas a Job, entonces Job dice que responde, y dice así, y dijo Job, ¿no? Yo conozco, mejor dicho, puede decir ahora que Dios le ha dicho todo esto, dice, ahora yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y dice el versículo 4, bueno, el 3 dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Lo que está diciendo Job, está diciendo, vea, yo no conocía las maravillas de Dios, yo no conocía todo lo que Dios había hecho. Ahora yo mismo me aborrezco de no haber comprendido eso desde el principio. Bueno, precisamente esta mañana quiero que miremos eso, acerca de las cosas básicas de Dios y de todas las características y los atributos de Dios y que podamos ir reflexionando en cada uno de ellos. Pero quería comenzar por el principio, ahora sí. ¿Dónde vive Dios? ¿O cuál es la morada de Dios? Bueno, sabemos que Dios vive en nuestros corazones de todos aquellos que le hemos aceptado y le hemos recibido en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador a través de Cristo Jesús. Pero físicamente, ¿cuál es la morada de Dios? ¿Cuál es la morada de Dios? La Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que Dios vive en los cielos, ¿verdad? Voy a leer unos versículos rápidamente, si quieren no los busque porque mientras que yo le voy dando los versículos y busco el otro, ustedes están mirando, entonces voy a leer los 4 primeros versículos y el quinto ya lo leemos todos. En el Salmo 2, el versículo 4 dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Está hablando que el que mora en los cielos, está hablando del Señor, acerca de los reyes, que se burlará de ellos. Pero dice, el que mora en los cielos. Dice en Isaías 66:1, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. El cielo es mi trono y la tierra es donde yo descanso mis pies. Dice Mateo 5:34, pero yo os digo, hablando el Señor Jesucristo, diciéndole a sus discípulos, yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Y dice en Hebreos 8:1, el Señor se sentó a la diestra, está hablando del Señor Jesucristo como sumo sacerdote, que se sentó a la diestra de Dios en la majestad de los cielos. Pero hay un hombre que nos da una idea más clara de esto y nos dice cuál es el cielo verdaderamente donde mora Dios. Y estoy hablando precisamente del apóstol Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 12. Ahí sí quiero que podamos buscarlo todos. Segunda de Corintios, el capítulo 12. Este hombre nos da un poco más
explicación, nos explica un poco más acerca de esto. Dice, el versículo 2 dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado a hombre expresar. Entonces ya aquí ya podemos ir mirando que este ya habla de un lugar físico específico, habla del tercer cielo. Voy a hacer un pequeño paréntesis allí. Dicen hermanos que han durado mucho tiempo estudiando acerca de este tema. Dicen que el primer cielo se refiere a este que nosotros vemos, donde están las aves, donde están las nubes, donde vemos los aviones pasar. Y que este es el primer cielo. Y nos lleva a la palabra ya en Génesis del capítulo 1, cuando dice que Dios hizo todo esto. Pero no vamos a ir allá pues para que el tiempo nos pueda rendir. Pero en Génesis capítulo 1, desde el versículo 10 en adelante, hasta el versículo 20, nos habla de todo lo que Dios hizo. Y dicen que el segundo cielo, bueno, hay dos versiones de este segundo cielo. Dicen que el segundo cielo se refiere a donde están las estrellas, donde están los astros, donde está el sol. Hay otros hermanos que dicen que si el primer cielo es físico y el tercer cielo, que es donde Dios mora, dice que el segundo cielo es un lugar que no podemos ver, es el lugar donde permanentemente hay una lucha entre el bien y el mal. Y nos lleva a pensar allá en ese versículo de Efesios, cuando dice que nosotros no tenemos luchas contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Entonces algunos hermanos dicen que ese cielo se refiere a ese lugar que no podemos ver, pero que es donde siempre o permanentemente mantiene luchando el bien y el mal. Que está el primer cielo que es físico, el tercer cielo que es físico, donde está Dios, y que en el medio hay un lugar donde siempre hay una lucha entre el bien y el mal. Y vuelvo y les digo, nos lleva a este versículo allá en Efesios 6:12, porque dice que la lucha entre estos son las regiones celestes. Entonces, dicen algunos que este es el segundo cielo. Pero bueno, ese no es el tema principal. Estamos hablando acerca de cómo conocer más a Dios, y estamos hablando de que Él mora en los cielos, que Él vive en los cielos, y que si mora por encima de todos, quiere decir que Él es soberano a todo, que todo está por debajo de Él, y que ese tercer cielo que habla el apóstol Pablo, pues está por encima de todos, está por encima de este primer cielo, está por encima de las estrellas, está por encima del sol, está por encima de todos los astros, y habla de la grandeza de Dios. Tanto así que la Biblia nos enseña que Dios no necesita de sol porque Él mismo produce la luz. Él es luz y más fuerte que el sol. O sea, Él no necesita de los astros que están en el segundo cielo. Y entonces, ya sabiendo la grandeza de Dios, vamos a mirar un poco acerca de las características y los atributos de Dios. Mire, Dios tiene unas características y unos atributos que son solamente de Él, solamente de Dios, pero hay unos que los ha compartido con nosotros, con los seres humanos. Y vamos a comenzar por ellos, por los que Dios ha compartido con nosotros, y luego miramos los atributos que son solamente de Él y que nadie más puede tener. Y aunque la palabra de Dios en la Biblia no se pronuncia la palabra Trinidad, sabemos que Dios es trino. Hablamos de la Trinidad de Dios. Ese es uno de los primeros atributos, la Trinidad de Dios, y un atributo compartido con el ser humano, porque dice la palabra que nosotros fuimos hechos
a imagen y semejanza de Dios. Y entonces, así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, porque somos hechos semejantes a Él. Y esto es uno de los atributos compartidos de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 13, ahí enseguidita que buscamos ahorita. Dice el versículo 14 así. Aquí está perfectamente la Trinidad de Dios. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. El Señor Jesucristo, el amor de Dios y el Espíritu Santo están allí claramente. Están allí claramente. Ahora, si Dios ha tenido en su inmensa bondad de compartir con nosotros algunos de sus atributos, como son este que estamos hablando, somos trino igual que Dios, pero nunca llegaremos a ser como Él. La Trinidad nace en Él. Mire, todas las cosas que vamos a ver, si no nacieran en Dios, nosotros nunca la conoceríamos. Nadie conocería nada si no fuera que hubiese nacido en Dios. Y entonces estamos hablando ahora de la Trinidad de Dios. Pero vamos a hablar también de otro atributo de Dios que ha compartido con nosotros, que es la sabiduría. Él es la sabiduría, pero también nos ha dado sabiduría a nosotros, ha compartido con nosotros. De hecho, Salomón, ¿qué le pidió a Dios? Sabiduría. ¿Y le dio sabiduría o no le dio? Sí le dio sabiduría. Parece que no, por lo que pasó últimamente, lo que pasó al final de la vida de Salomón, pero le dio sabiduría. De hecho, en Santiago 1:5 dice que el que necesite sabiduría, pídala a Dios, dice. Pero entonces vamos a ver lo que dice en Romanos acerca de la sabiduría. Sabemos que la sabiduría de Dios es infinita, es eterna, es perfecta, es insondable, pero vamos a ver qué dice en Romanos. Dice en Romanos capítulo 11 y dice el versículo 33, dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La sabiduría de Dios. Ningún hombre, por sabio que sea, puede compararse a Dios, pero aún así Dios nos da sabiduría. Sus atributos, uno de sus atributos compartido con nosotros. De hecho, en la porción de la palabra que acabamos de leer en Job, Job reconoce que Él es el que oscurece la sabiduría de los hombres. O sea, no hay nadie como Dios en cuanto a la sabiduría. Ahora vamos a llegar al libro donde comenzamos este estudio, que es en el libro de Job, pero estamos yendo poco a poco, mirando primero los atributos compartidos de Dios para con nosotros, para que podamos ir entendiendo la grandeza y la magnificencia de Dios. Y hemos visto la Trinidad y la sabiduría, pero otro de los atributos de Dios compartidos con el ser humano es la fidelidad. Dios es fiel. Es más, dice la palabra que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Pero la fidelidad nace en Dios. La fidelidad proviene de Dios. Y si nosotros conocemos la fidelidad o la palabra fidelidad, es porque nació en Él y Él nos la dio a conocer a nosotros. Dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, dice el versículo 24, fiel es el que os llama,
el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Yo le quiero resaltar en este atributo de Dios, esa fidelidad de Dios. Mire, si nosotros venimos a Dios y Dios te ha prometido algo, Dios te va a cumplir. Él dijo y Él hará. Mire, la palabra de Dios dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, porque Dios es fiel. Y si le has orado a Dios por algo, por alguien, por alguna situación, Dios es fiel. Y yo quiero que usted se grabe eso en su corazón. Dios es fiel y Él va a cumplir lo que le prometió. Pero Él también espera de nosotros fidelidad. Por eso estoy hablando de los atributos compartidos. Él espera de nuestra fidelidad hacia Él. Otro atributo de Dios que ha compartido con nosotros, la paciencia. Si Dios no fuera paciente, dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, ¿no? 3:9. Vamos a leerlo. Si Dios no fuera paciente, yo creo que ninguno de nosotros estaría aquí hoy sentado. 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es la paciencia de Dios. Y Dios ha tenido tanta paciencia. Mire, ahora en la cena yo les recordaba de Noé, ¿verdad? Les recordaba cuánto tiempo se estuvo predicando, bueno, Noé, digamos, predicando o diciéndole al pueblo que estaban en un momento perverso, diciéndole que iba a haber un diluvio y que se arrepintieran y que Dios iba a hacer un arca para que se pudiesen salvar. Bueno, nadie le creyó a Noé. Noé construyó su arca conforme a las medidas que Dios le había dado, hizo el arca, entró Noé con sus 3 hijos y la esposa de Noé y la esposa de los 3 hijos de Noé. Mire toda la paciencia que tuvo Dios. ¿Cuántos años pasaron desde que Dios dijo hasta que se hizo el arca? 120 años, mis hermanos. 120 años de paciencia de Dios para que pudiesen entrar al arca y pudiesen ser salvos. Ahora lleva más de 2000 años de paciencia. Podemos decir que 2000 años, más de 2000 años, 2024 años, ¿no? 2025 ya. Esperando Dios que usted pueda arrepentirse, pueda conocer al Señor Jesucristo. Y dicen, las personas en el mundo dicen, venga, eso es mentira. Tantos años y no ha venido, es que ya no viene. Eso es mentira. No, es la paciencia de Dios. De Él nace la paciencia. Y nos ha compartido esa paciencia con nosotros también para que nosotros seamos pacientes. Dice la palabra de Dios en Santiago, en el libro de Santiago, el capítulo 1, dice el versículo 2, leamos desde el 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces nos ha enseñado también la paciencia a nosotros, ha compartido con nosotros la paciencia, pero Él es el dueño de la paciencia, Él es el que nace la paciencia. Otro de los atributos de Dios compartidos con el ser humano, la bondad de Dios. Dios ha tenido tanta bondad para con nosotros que mire, siendo nosotros malos,
sabiendo que en nosotros no hay nada bueno, sabiendo que nosotros de manera unilateral nos apartamos de Dios, sabiendo que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y Dios es tan bueno que desde el principio diseñó un plan de salvación, porque conociendo Él el corazón del ser humano, Él dice que el corazón del ser humano es engañoso más que todas las cosas y perverso, pero dice, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, el que escudriña los corazones. Y conociendo el corazón del ser humano, sabiendo Dios eso, en su bondad diseñó un plan de salvación en Cristo Jesús, que fue capaz de entregar a su propio Hijo. Dice que la expresión más grande de amor de Dios es a través del Señor Jesucristo. Es tan bueno Dios que entregó a su propio Hijo. Dígame, las mamás que están aquí, ¿quién es capaz de entregar a su propio Hijo para que muera en la forma que murió el Señor Jesucristo? Todos los sufrimientos que pasó y colgado de una cruz. Bueno, eso nos habla de la bondad de Dios que entregó a su propio Hijo para que pagara en la cruz del Calvario el precio de nuestro pecado, para salvarnos a nosotros. Él se hizo pecado. Él llevó el pecado de todos sobre sí para que nosotros hoy pudiésemos tener salvación y vida eterna. Y cuando digo nosotros, bueno, ustedes saben que estoy hablando de aquellos que hemos tenido la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 34, hablando de la bondad. Dice el Salmo 34, dice el versículo 8. Gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y nosotros, de alguna manera, hemos gustado de la bondad de Dios, porque si no, no estuviéramos aquí. Hemos aprovechado esa oportunidad de la bondad de Dios, porque de hecho no estuviéramos esta mañana aquí. Y dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, hablando de los atributos compartidos de Dios para con nosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9 dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir. Estamos hablando de estos atributos que Dios ha compartido con nosotros y que nos enseña también a ser bondadosos, a ser buenos. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis la bendición. O sea, si Dios es bueno y nos ha enseñado a nosotros también la bondad como hijos suyos, sigamos con los atributos compartidos de Dios. Dios es santo. Dios es santo en gran manera. De hecho, mire, la palabra de Dios nos enseña aparte del apóstol Pablo que fue al tercer cielo, nos enseña de 3 personas más que pudieron ver la gloria de Dios. Entre esos Isaías. En Isaías el capítulo 6, este hombre pudo ver la gloria de Dios y la santidad de Dios. Dice, el capítulo 6 dice el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, Santo, Santo. Nuestro amado Dios
uno de los atributos de Dios compartidos con el ser humano es la santidad. Dice su palabra, sé santos porque yo soy santo. Ahora digo, ¿quién duda? Yo creo que no hay ningún ser humano que dude de la santidad de Dios. No hay ningún ser humano que pueda dudar de la santidad de Dios. Haya conocido o haya creído en el Señor Jesucristo o no, yo creo que no debe de haber ningún ser humano que dude de la santidad de Dios. Dice la palabra de Dios acerca de la santidad en Apocalipsis, el capítulo 4 de Apocalipsis. Mire lo que dice el versículo 8 de Apocalipsis, está hablando Juan. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y la palabra de Dios, desde el principio hasta el fin, nos habla acerca de la santidad de Dios y nos llama a nosotros a ser santos. Y la palabra santo significa apartados. ¿Apartados para quién? Pues para el que nos llamó. De hecho, allá en Pedro dice que el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Significa apartado, estamos apartados. Y como estamos apartados, pues debemos de vivir conforme al que nos llamó, al que nos apartó. Y esa es la santidad de Dios compartida con el ser humano. Pero hay otro de los atributos compartidos de Dios, que Dios es justo. Dios es justo y nos llama a nosotros a la justicia. Dice el Salmo 145. Si voy muy rápido me dicen y vamos dándole más suave. El Salmo 145, el versículo 17 dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Justo es Jehová en todos sus caminos. Mire, Dios es tan justo y nos hizo a nosotros justicia a través de Cristo Jesús. Hoy Dios nos ve a nosotros como justos a través de Cristo Jesús. Miren la grandeza de Dios. Es uno de sus atributos, pero lo compartió con nosotros. Hoy nos ve a nosotros como justos a través de Cristo Jesús. Y eso dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:21, ¿no? Que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. Mis hermanos y amigos, Dios, que es justo y que hoy nos ve a nosotros como justos, dígame algo, ¿cómo no voy a venir yo a Cristo Jesús? ¿Cómo no voy a buscar yo de Dios? Si solamente por reconocer al Señor Jesucristo, reconocer mi pecado y tener la fe en Cristo Jesús, Dios me ve como justo, siendo yo pecador, estando yo apartado de Dios y a través de Cristo Jesús Él me ve como justo. Yo invito hoy al que no ha conocido al Señor, que pueda aprovechar esa justicia de Dios que es en Cristo Jesús, para que hoy pueda estar como la gran mayoría que estamos aquí, que Dios nos ve como justos. Dice ahí mismo en el Salmo 96, dice el versículo 13, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. La justicia de Dios, valga la redundancia, es justa. La justicia de Dios es justa.
Pero también este atributo tiene que ver con otro de los atributos de Dios compartidos con el ser humano, que es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Dice el libro de Efesios, el capítulo 2 del libro de Efesios. Dice el versículo 8 así. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra? Que a Dios le plació regalarnos la salvación, pero aunque sea un regalo de Dios, aunque sea gracia de Dios, ustedes pueden ver hoy el mundo menospreciando o despreciando la gracia de Dios. Bueno, hoy nosotros tenemos el privilegio de haber aceptado la gracia de Dios y Dios ha hallado gracia en nosotros a través de Cristo Jesús. Pero ¿cuántas personas hoy en el mundo han despreciado la gracia de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios que es para salvación y vida eterna? Y hoy da tristeza porque aún en nuestra propia familia, tenemos personas que no han querido conocer a Dios, han despreciado la gracia de Dios, han despreciado el regalo de Dios. Y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos familiares que no han querido conocer a Dios, a pesar de que se les ha compartido la palabra, a pesar de que han visto nuestro testimonio y han visto cambio en nuestras vidas, pero aún así no han querido venir a Dios. Dice el libro de Mateo, hablando de la gracia de Dios, el capítulo 10, y dice el versículo 8, hablando de que Dios está compartiendo uno de sus atributos con nosotros, entonces también nos llama a que nosotros podamos compartir esa gracia. Y dice, hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos, dice, sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos. Y yo tomo esta palabra resucitar muertos a aquellas personas que no conocen de Dios, que están muertas en delitos y pecados. Echa fuera demonios, de gracia recibiste, da gracia. Así como Él ha tenido gracia con nosotros, nosotros tenemos que tener gracia para poder compartir la palabra de Dios. Mire, a veces cualquiera de ustedes puede pensar, dice, pero es que yo no tengo, como se dice vulgarmente, el parlamento, ¿no?, para convencer. Bueno, usted solamente con la experiencia de su vida, contándosela a otra persona, puede cambiarle la vida a esa persona, porque es el Espíritu Santo el que obra. Y usted puede contarle a una persona lo que Dios ha hecho en su vida y esa persona puede venir a Cristo Jesús, si lo conoció antes, o si usted le cuenta quién era usted antes y cómo Dios ha cambiado su vida. Solamente con contar la experiencia de su vida, una persona puede venir a Cristo Jesús. De gracia recibiste, pues da gracia. Otro de los atributos de Dios, la misericordia. Dios es misericordioso. Y yo nunca me olvido de este versículo, siempre dice que Dios se deleita en misericordia. Cuán misericordioso Dios ha sido con todos, con todos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 100. En el Salmo 100 dice el versículo 5, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Para siempre su misericordia. Mire,
Dios no da misericordia o no es misericordioso de a poquito, o no da misericordia ahorita y ahora más tarde no y ahorita no. La misericordia de Dios es constante. Yo escuchaba a un gran hombre de Dios que decía, mire, la misericordia de Dios siempre está allí. En el momento en que Dios quite por un momento su misericordia, todos perecemos. Todos perecemos. En el momento en que Dios por un segundo quite su misericordia, todos perecemos. O sea que la misericordia de Dios está allí siempre. Cada segundo, cada minuto, las 24 horas, toda la semana, siempre la misericordia está allí, presente. Dice el libro de Éxodo, el capítulo 34 de Éxodo. El capítulo 34, mis hermanos. Dice el versículo 6, cuando Dios estaba hablando a Moisés, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Y dice el versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta tercera generación y cuarta generación, que guarda misericordia a millares. Ahora yo le pregunto, ¿ha tenido misericordia Dios con usted? En exceso diría yo, Dios ha tenido tanta misericordia conmigo, hablando de mi vida personal, que yo lo único que puedo decir es, gracias Dios por tu misericordia. Gracias porque te deleitas en misericordia para con nosotros. Pero vamos avanzando, mis hermanos. Otro de los atributos de Dios que ha compartido con nosotros, Dios es amor. Dios es amor. ¿Qué dice la palabra de Dios allá en Primera de Juan? Ahí no nos explica claramente, solamente dice, Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Este es uno de los atributos de Dios, podemos decir que ha compartido con el ser humano y que más se debería de notar. Mire, voy a hacer como un paréntesis allí. Yo no sé, cuando yo acepté al Señor Jesucristo en mi vida como mi Señor y Salvador, después de que eso pasó, hubo momentos en que yo me preguntaba, yo decía, bueno, ¿será verdaderamente que yo soy un hijo de Dios? Y muchas veces me preguntaba, es más, por tiempo, y podría decir que por años, yo decía, volvía otra vez, como al principio, y le pedía perdón a Dios, decía, Señor, volví a ser como cuando hice al principio, cuando acepté al Señor Jesucristo en mi vida como mi Señor y Salvador, y yo decía, por si de pronto las dudas, voy a recibirlo otra vez en mi corazón. Y yo tenía una hermana, bueno, ya no está, ya está con el Señor, que ella, a veces cuando yo iba a la casa y nos poníamos a hablar, ella me decía, Johncito, ¿será verdaderamente que nosotros somos hijos de Dios? ¿O qué debe haber, qué debemos notar para asegurarnos de eso? Mire, si usted quiere conocer un hijo de Dios, hay varias cosas que deben, o varias características que deben de notar sobre ello. Primero, tiene que haber un arrepentimiento genuino. O sea, tiene que haber
reconocido verdaderamente que usted es un pecador, reconocido verdaderamente que usted estaba apartado de Dios, que iba rumbo al infierno. Tiene que haber reconocido de manera genuina que usted estaba lleno de pecados. Segundo, tiene que haber depositado su fe en Cristo Jesús. Pero no es una fe de labios para afuera, una fe verdaderamente del corazón. Como dice la palabra de Dios, que es la fe, es la certeza de lo que no se ve y la convicción, no, la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, una fe genuina en Cristo Jesús. Pero también tiene que haber otra característica que usted puede notar. Tiene que haber una transformación. Tiene que haber un cambio. Si usted dice que se arrepintió y que ha puesto su fe en Cristo Jesús, pero usted sigue siendo la misma persona, pues yo no creo que usted haya conocido a Dios. Su vida tiene que cambiar. Ahora, yo no le estoy diciendo que usted de hoy a mañana haya hecho un cambio de 380 grados, de 360 grados. Yo no estoy diciendo eso, pero la vida, su vida paulatinamente tiene que ir cambiando. Pero también, mire, hay algo importante. Tiene que haber amor y humildad. Cuando hay amor, hay humildad. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra, yo no puedo decir que yo conozco a Dios y aborrezca a mi hermano. O sea, eso es una incoherencia. Cuando hay amor, cuando hay humildad, yo no tengo rencor con nadie. Yo no tengo ganas de vengarme con nadie. Lo que me manda Dios es amar a mis enemigos y cuanto más a mis hermanos. Entonces, cuando yo he conocido verdaderamente a Dios, yo no tengo rencor con nadie. Yo no tengo por qué estar pensando en la venganza de alguien que me hizo algo hace 10 años, hace 15 años. No, porque Dios cambió mi vida. Pero otra característica que identifica a un hijo de Dios, ama la palabra de Dios. Ama escudriñar y acercarse a Dios y aprender de Dios. Otra característica que identifica a un verdadero hijo de Dios, ama el orar. Ama estar en comunión con su Señor. Entonces, mire, así por encima hemos dado unas características de un verdadero creyente. Ahora, entonces mire su vida. Diga, ¿verdaderamente yo soy un creyente? Yo quiero dejar allí, mis hermanos, después continuamos. Bueno, mi hermano, con mucho gusto. Sí, está bien. Dice mi hermano que si puede hacer un resumen cortico. Entonces, hablamos, voy a empezar por donde empecé. Hablamos de la Trinidad de Dios, hablamos de la sabiduría de Dios, hablamos de la fidelidad de Dios, hablamos de la paciencia de Dios, hablamos de la bondad de Dios, hablamos de la santidad de Dios, hablamos cómo Dios es justo y hablamos de la gracia de Dios, de la misericordia y del amor de Dios, y quedamos pendientes de los atributos que son únicamente de Dios, personales de Él. Amén. Bueno, yo quiero que nos pongamos en pie para que oremos, mis hermanos. Mi bendito Señor y Padre de la gloria, en esta mañana, ¿cómo no estar agradecidos contigo, mi Señor, sabiendo que tú has sido misericordioso, has sido fiel, has sido justo, Padre, y que muchos de tus atributos los has compartido con nosotros porque tú quieres que nosotros sigamos los pasos de nuestro amado Señor Jesucristo. Así como tú le ves a Él, quiere que nosotros sigamos sus pasos, que busquemos la santidad, que busquemos la comunión y que podamos dar un verdadero testimonio en nuestras vidas de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo, que las personas en el mundo puedan ver reflejado al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Padre, pero ayúdanos, danos la fuerza para que lo podamos hacer verdaderamente con gusto y podamos cada día alabarte, adorarte y glorificarte en nuestras vidas con nuestro testimonio. Padre, gracias porque tu palabra es fiel.
Padre, gracias porque tu palabra nos enseña, nos redarguye, nos reprende y nos guía para que cada día podamos ser mejores creyentes, mejores cristianos. Padre, gracias en esta mañana. Entregamos en tus manos la vida de cada persona que hoy hay aquí. Y si hay una persona, Padre, que no ha conocido a tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo, que sea tu Espíritu Santo hablándole a su corazón y que pueda venir a ti, Señor, y pueda conocer toda la bondad que tú tienes para con nosotros. Padre, gracias pues en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.